una autoridad del turismo en la República Dominicana. Fue secretario de turismo, porque no era ministro todavía, pero es lo mismo. Es lo mismo. Don Eli, ¿cómo está usted? Bien, Julio, gran placer saludarte a ti y al equipo que acostumbro a escuchar cada día a partir de las 7 de la mañana. Un Bueno, saludo a todos, mis colegas y amigos. Ahí me enseñaban allí un mensaje que usted colocó en el día de ayer, estableciendo la diferencia entre el visitante y el turista. Explíquenos eso, don Eli. Bueno, fíjate, la calificación de turista tiene una base fundamental y es aquel que visita un segundo país, normalmente puede ir aéreo o puede ir por vía terrestre si hacen frontera, o puede llegar por barco, lo que sea. El calificativo esencial es que pernocte en ese segundo país a donde llega. Y yo recuerdo, Julio, cuando estuve bien activo en representación de la República Dominicana a través de las diferentes posiciones que he ocupado, tanto en el sector público como en el privado, cuando íbamos a las reuniones anuales de la Asociación Hotelera del Caribe y analizábamos las estadísticas del año en cuestión, siempre nos encontrábamos con lo que parecía una contradicción. El hecho de que siempre aparecía Puerto Rico, Cuba, República Dominicana como los mayores receptores de turistas. Sin embargo, en estadísticas generales, las Bahamas casi siempre estaban en primer lugar. Y yo recuerdo que en una de mis primeras comparecencias pregunté precisamente, ¿y por qué las Bahamas, si recibe tanta gente, no figura como el país o el conjunto de islas, que es lo que realmente son las Bahamas, tiene el primer lugar? Entonces, bueno, me explicaron. Lo que pasa es que en las Bahamas, como son muchas islas pequeñitas, casi todas, y la nueva Providencia, New Providence, cuya capital es Nassau, en las Bahamas, tiene pocos hoteles porque tiene una limitación de espacio terrestre. Entonces lo que reciben son muchos barcos que salen de la Florida, que está pegadita ahí, casi se puede ver de costa a costa. Entonces son gente que no pernoctan. Y por eso las Bahamas casi nunca aparecen en los primeros lugares del número de turistas que visitan las islas del Caribe. Bueno, pues yo tuve que aceptar esa explicación. Ahora, en el caso nuestro, yo no represento ningún interés, yo no soy dueño de ningún hotel, ni soy accionista de ninguno, y soy amigo de todos, porque he estado en el sector toda mi vida, y he servido más bien al sector de manera institucional, no interesada comercial ni empresarialmente. Entonces, bueno, pues yo los conozco a la mayoría me conocen y me aprecian. Entonces, mis observaciones generalmente tienen una base institucional, no interesada. Entonces, yo hice 2 tweets ayer. En el primero decía que celebro la llegada de los 10 millones de visitantes, como bien se indicó que se iba a producir en el día de ayer, y que ustedes, como acostumbran a hacer con los casos de primacía noticiosa en el país, bueno, pues lo cubrieron efectivamente. Entonces yo decía que celebraba eso y felicitaba tanto al presidente Abinader, que es un hombre del sector desde hace mucho tiempo, ha sido hotelero más de una vez, y al ministro de Turismo, David Collado, que indudablemente ha rendido una labor que visiblemente muestra resultados extraordinarios. Y yo, como ex colega de él, ex secretario de Turismo, así lo reconozco públicamente. Entonces, bueno, terminaba felicitando a los dos. Entonces, puse otro tuit donde decía, naturalmente,
hay una diferencia. Y por suerte, el mismo ministro Collado la ha definido. Una cosa son los visitantes y otra cosa son los turistas. Es decir, que yo no puedo al ministro endilgarle el hecho de que él haya buscado engañar a nadie, porque él se ha referido al tema y lo ha dicho claramente y lo ha publicado. Pero, decía yo en el segundo tuit, el objetivo señalado en su momento por el expresidente Medina no se ha logrado todavía, porque estamos cerca de los 8 millones de pernoctadores, no hemos llegado a los 10. Y cuando el presidente Medina hizo ese señalamiento, que en su momento yo dije, bueno, él no va a lograr ese objetivo tal y como lo dice, en los próximos 10 años, pero el valor que tiene que él apunte eso como un objetivo importante para el país es un valor extraordinario. Qué bueno que lo ha hecho. Esa fue mi actitud y me pronuncié en esos términos en su momento. Y así ha sido. Y yo creo que seguimos tras esa consecución de ese otro objetivo. Pero el objetivo de los visitantes, lo que pasa es que las cosas han ido cambiando. Nosotros no éramos un destino de crucero reconocido en el Caribe, porque en aquella época de los años 70 y 80, cuando nace nuestro turismo vacacional playero, prácticamente no venían barcos al país. Y una de las razones era porque la ciudad central era la ciudad de Santo Domingo. No existía Punta Cana, como hoy se impone con la mayor presencia en el país y en la región. No existía. Puerto Plata todavía no había arrancado adecuadamente. Entonces lo que había era la ciudad de Santo Domingo. Y yo, que fui director de crucero por 4 años para la Eastern Steamship Corporation, que salía de Miami el barco, o los barcos, eran 4 barcos que tenía la compañía, iba a las Bahamas y en los otros barcos recorría todo el Caribe. Y yo me pasé 4 años en eso. Es decir, que conozco el Caribe bastante bien por haber trabajado en el área general durante 4 años en aquella época, del 59 al 63. Renuncié en aquella época a mi posición de director de crucero porque recibí la autorización para una nueva estación de radio, a la que le puse Radio Universal, que anda por ahí aún. Eventualmente yo vendí la emisora, pero renuncié a mi condición de director de crucero para venir a poner la emisora en el aire. Es decir, que soy un conocedor del tema, lo he vivido en sus diferentes etapas. Don Ellis, ¿y usted no cree que digamos que ese concepto pueda ir variando con el tiempo? Se lo pregunto porque ¿qué es pernoctar? Es decir, usted amanecer frente a la costa de Puerto Plata, eso no es pernoctar. Pernoctar, usted tiene que desmontarse e ir a una habitación en Puerto Plata. Exactamente, eso es lo que describe el manual aún sobre el turista. Sí. Ahora, yo te escuché con mucha atención en tu comentario de esta mañana, como acostumbro a hacerlo. Gracias. Y creo que tú tienes razón también. Y yo comencé a decir hace un momento precisamente eso, que las cosas van cambiando. El ambiente de cuando Medina hizo su propuesta y estableció su objetivo era totalmente diferente a lo que es hoy. Bueno, pues hoy el problema de Santo Domingo en esa época, el que yo viví siendo director de crucero, era que venir a Santo Domingo era muy dificultoso porque había que, llegando del norte de la Florida, digamos en este caso de Miami o de Nueva York, para llegar a la ciudad de Santo Domingo había que dar la vuelta o por el oeste, el este o el oeste, pero había que dar la vuelta. Diferente a San Juan de Puerto Rico, por ejemplo, que está situado en la misma costa norte. Los barcos caen casi emplomadas por gravedad, tanto de la Florida como de Nueva York, sobre San Juan. Para entrar a Santo Domingo había que dar la vuelta. Eso implicaba más tiempo y más costo.
Entonces, por eso, no, el puerto de Santo Domingo no resultaba atractivo para las líneas marítimas de pasajeros, de cruceros, de turistas. Y eso pues nos mantuvo alejados bastante en esa época de los cruceros. En la medida en que fue pasando el tiempo y abrió Puerto Plata y abrieron otros puertos, como el caso de La Romana, por ejemplo, que no se menciona mucho, pero que hace años que tiene cruceros que le llegan consistentemente porque ellos han hecho su trabajo. Entonces ya tú tienes un nuevo estado de cosas. Ahora mismo yo mismo estoy involucrado como asesor turístico del proyecto Cabo Rojo Pedernales. Bueno, pues hay un barco que venía el día 18 por razones técnicas, no pudo venir en esa fecha, el 18, no fue por razones de República Dominicana, que el muelle no estuviera listo y qué sé yo, no, sino por razones técnicas internacionales. El barco no podía venir en esa fecha, necesitaba una certificación internacional que todavía no había recibido. Entonces ese barco va a venir el día 4 de enero. Ya yo estoy invitado por el director a estar ahí con él. Y eso abre una nueva puerta, un nuevo lugar, un punto de añadido de atracción crucerista en la República Dominicana. Así que los tiempos van cambiando. Sí. Yo acepto que hay una relación cercana, muy cercana, en este caso de que los que son cruceristas, que llamados visitantes, o los que son turistas, que son los pernoctantes. Poco a poco las cosas van cambiando, como todo en la vida. Así, Don Elis Pérez, Mi vida, mi legado, que fueron las memorias de Don Elis, publicadas recientemente. Don Elis, ya está disponible la obra. Mira, yo, Julio, pensaba, ya te lo había manifestado privadamente, que el libro ya estaba escrito, estaba en impresión, y yo tenía todo el propósito de presentarlo a finales de noviembre. Sin embargo, los sucesos que se dieron a fines de noviembre me obligaron a posponerlo. Y entrado en diciembre ya había otro tipo de dificultad. Tú conseguir que la gente vaya en diciembre a una actividad que no sea una necesidad, tú tienes demasiada competencia para lograr el éxito. Entonces yo lo tengo eso propuesto para el 16 de enero, hacer la presentación, y a partir del día 17 el libro estará disponible en Librería Cuesta y a través de mi propia persona. Bueno, va a ser un libro muy interesante. Hay uno para ti con dedicatoria. Sí. Para ti y tus colegas. Por otra para parte, que esté ahí en la cabina. Por otra parte, Don Eli, creo que era Omar de la Cruz que me hablaba de una película. ¿Cómo va lo de la película? Bueno, Omar tiene el proyecto, nos hemos puesto de acuerdo en los diferentes aspectos de querer hacerlo. Él tiene el propósito, yo estoy de acuerdo, y él está en la fase todavía de definirlo y conseguir el apoyo financiero, económico que requiere todo proyecto de ese tipo. Lo escuché, pero está caminando. Lo escuché diciéndole a un grupo de amigos en estos días que usted nada más era chiquito de estatura, Don Eli, pero que era uno de los hombres más grandes de este país. Don Eli, los chiquitos son buenos. Bueno. Le dice tú y yo somos del equipo de los baloncelistas pequeños. A la que pertenece Leo Corporante. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Don Eli. Saludos. Un abrazo. Un gran placer saludarlo. Un gran abrazo de Navidad y Año Nuevo a todos mis buenos amigos y colegas. Gracias. Igual para usted. Dios le bendiga. Maestro, no sé si usted... Comunícate 809